No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Primera reunión de ministros de Economía de Israel y la Autoridad Palestina. Nuevo presidente en Irán. Egipto rompe definitivamente con Siria y Haifa se convierte en el puerto alternativo a los de Siria para las mercancías jordanas y turcas. A continuación vamos a desarrollar estas noticias y Jorge las va a comentar. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Como siempre, Raquel vendrá después con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Los nuevos ministros de Economía de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina celebraron ayer su primera reunión con el objetivo de reactivar el trabajo de las comisiones técnicas especializadas. La reunión en Jerusalén se produce 10 días después de que entrara en funciones el nuevo ministro de Economía palestino, Shukri Bishara, y a 4 meses de que lo hiciera el israelí Yair Lapid. El trabajo en las comisiones técnicas, interrumpido durante la segunda intifada, fue retomado cuando Salam Fayyad fue nombrado primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en 2007, pero de forma discontinua y siempre sujeto a las tensas relaciones políticas entre los dos gobiernos. Estas comisiones suelen abordar la administración de los pasos fronterizos, el abastecimiento comercial de combustibles y de electricidad, cuestiones de agua y recursos naturales, telecomunicaciones y todo tipo de asuntos de interés común. También trataron el asunto de la deuda que los palestinos han contraído con la Empresa Nacional de Electricidad de Israel, que asciende a más de 200 millones de euros, así como los impuestos y tasas de aduanas que Israel recoge y retiene para la Autoridad Nacional Palestina, unos 70 millones de euros mensuales, vitales para la administración pública palestina. El viceministro de Economía palestino, Mohamed Mustafa, reveló la semana pasada que su gobierno ha acumulado una deuda interna y externa superior a los 3.000 millones de euros y advirtió que no hay previsión de mejora a corto plazo. Bueno, esto de tener 3.000 millones de euros de deuda externa, si lo trasladamos por población a España, es para cerrar e irse corriendo, ¿no? Porque es una deuda totalmente impagable y menos para la Autoridad Nacional Palestina, que lo único que tiene son subvenciones. Es un país, poniéndolo entre todas las comillas que tú quieras, que vive, todos son empleados públicos. Todos son empleados del Estado y, claro, no hay trabajo para todos, para que todos ni están todo el día arreglando arbolitos por las carreteras. No, todo el mundo cobra un sueldo de sus hermanos de la Unión Europea que lo subvencionan para que no se pongan... que no se vuelvan farrucos, como se dice aquí en España, que no se hagan terroristas, como los de Hamas, que también reciben dinero, pero en vez de recibirlo de Estados Unidos, lo reciben de Irán. Y entonces aquí todo el mundo vive de la sopa boba palestina, la sopa boba de Oriente Próximo. Israel tiene un problema, porque de acuerdo a los tratados de Oslo del 93, pues se ha establecido que tenían que hablar y ir traspasando como aquí con las autonomías, ¿no? Que tú le vas traspasando, venga, el tema de las comunicaciones lo gestionas tú y una vez al mes o una vez al año hacemos cuenta. Pero el tema es que cada cosa que se le semi-traspasaba a la Autoridad Nacional Palestina, pues se desmadraba totalmente. Como, por ejemplo, los gastos de electricidad. Dijeron, vale, los palestinos dijeron, nosotros vamos a gestionar los gastos de electricidad. Ya, pero llega un momento en que deben el triple de lo que producen y entonces y una familia no solamente puede pagar... todos los sueldos se dedican a pagar solamente la factura de electricidad, hay teléfono, hay gas, hay agua, hay comida, hay vivienda, todo eso. Y eso también pasa en la Autoridad Nacional Palestina. Y solamente de electricidad deben 3 años enteros de su vida. Entonces las cosas hay que hablarlas. Y estos lo único que hacen es que cuando llega el agua al cuello, pues van a Europa a llorar de que están muy mal económicamente. Por supuesto, en ese momento tratan de meter en los garajes los coches de lujo que tienen, unos cochazos que en España solamente tienen los banqueros o tesoreros de partidos políticos. Pues ahí lo tiene cualquier
cualquier hijo de vecino, porque cualquier hijo de vecino es un empleado público y nosotros aquí estamos para pagarles sus lujos. Seguimos. Pocos países han seguido las elecciones iraníes con tanta atención como Israel. La victoria de Hassan Rouhani ha sido recibida en el gobierno israelí con cautela, escepticismo y sobre todo preocupación de que una cara presidencial más moderada que la de Mahmoud Ahmadinejad reduzca la presión sobre el proyecto nuclear iraní. El premier Netanyahu señaló: no nos engañemos, la comunidad internacional no puede caer en la tentación de hacerse ilusiones y relajar la presión para que Irán frene su proyecto nuclear. El gobernante de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, descartó candidatos que no seguían sus posiciones extremistas y entre aquellos que permitió presentarse ha ganado el que es visto como menos identificado con el régimen. Se trata de alguien, Rouhani, que define a Israel como el gran satán sionista. Según Netanyahu, el gobernante de Irán, llamado líder supremo y no el presidente, es el que decide la política nuclear. Hace 15 años la elección de un presidente visto en Occidente como moderado no trajo ningún cambio en su política agresiva. En los últimos 20 años lo único que llevó el cese temporal del proyecto nuclear de Irán fue su temor a un ataque en 2003. Son declaraciones de Netanyahu. La ministra de Justicia, por su parte, Tzipi Livni, estima que el nuevo presidente es más moderado que Ahmadinejad, pero debemos comprobar los hechos en el terreno. Es evidente que ninguno de los candidatos aprobados por el régimen era un simpatizante de Israel, pero yo prefiero un Irán más moderado y conciliador. El ministro de Asuntos Estratégicos, Yuval Steinitz, comenta que la gran pregunta es cómo actuará Jamenei, que lleva los asuntos de exteriores y el proyecto nuclear. Veremos si cambia de actitud, ojalá que sea así, pero lo dudo mucho. Por otra parte, se despidió Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, se despidió, lo despidieron, yo no sé qué va a pasar con Ahmadinejad, no lo vamos a echar de menos, a menos que, como en los cuentos, digan, uy, estábamos mejor contra Ahmadinejad. Esperemos que no sea así. Esto de las caras suaves y aparentemente reformistas de un régimen como el iraní, pues tampoco es que sirven para mucho. Creo que hoy has hablado con Israel Viniki sobre esta cuestión, ¿no? Esto es un poco como cuando eligieron, perdóname que me vaya a otra acera, a otro mundo, pero cuando eligieron a Obama, que la gente tenía tantas esperanzas que iba a cambiar el mundo porque Obama es negro, es un tío muy demócrata, muy dialogante, que esto que lo otro. Bueno, y ahí tenemos a Guantánamo, a Irak, a Afganistán, le dieron un premio de la paz, pero está haciendo absolutamente lo mismo que hacían los demás. Vale, intentó cosas como la reforma sanitaria, no me voy a meter con Obama. Lo que digo es que Rouhani no va a poder cambiar nada si quiere cambiar realmente, porque lo han metido ahí y lo han dejado estar para que no cambie nada. Si va a querer cambiar algo, o sea, alguien se va a preocupar de que no esté donde está. Así que son caras nuevas, igual el discurso va a ser un poco menos crispante, eso es lo único. Pero, como dice Netanyahu, igual no es tan bueno que el discurso no sea crispante porque el plan iraní, el plan nuclear sigue en marcha y entonces la gente dice, no, con este tío no va a pasar nada y el plan sigue adelante. Bueno, de Irán nos trasladamos ahora a Egipto porque el presidente Mohamed Morsi ha anunciado que su país rompe definitivamente relaciones diplomáticas con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Por tanto, se cerrará la embajada siria en Egipto y ha ordenado la retirada del encargado de negocios egipcio en Damasco. El jefe del Estado egipcio ha instado también al establecimiento de una zona de exclusión aérea en Siria, algo reclamado por la oposición. En una locución pronunciada en el estadio de El Cairo, Morsi ha denunciado que el régimen sirio utiliza ayuda externa contra su propio pueblo y ha exigido la salida de Siria del grupo chií libanés Hezbollah, que lucha junto a las tropas de al-Assad. El régimen de Bashar al-Assad ha calificado este domingo de irresponsable la decisión del presidente egipcio Mohamed Morsi de cortar los lazos con Siria y le ha acusado de servir a los intereses de Estados Unidos y de Israel en la región. Sí, llama un poco la atención porque habrán escuchado en la entrevista de este fin de semana con Jesús Pérez Triana, que hablábamos de que parece que justamente este es un momento propicio para las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad.
Y por otra parte, políticamente es cuando empiezan a pronunciarse de manera más fuerte contra Bashar al-Assad. Estados Unidos, que dice que definitivamente ahora sí va a armar a la oposición, y Egipto, que corta las relaciones diplomáticas. Quiero recordar solamente, porque quede constancia de la historia, que en el año 57, cuando subió el mismo partido en los dos países, el partido Baas, que era un partido laico, que se oponía a los reyes que había en Damasco y en el Cairo, pues surgió la idea de una República Árabe Unida. Era un país árabe dividido por miles de kilómetros. Luego dicen que los palestinos, el tema de la desconexión de Cisjordania, Simalea, Dumí, que esto que lo... pues hicieron una república árabe separada por más de 2.000 kilómetros que comprendía Egipto y Siria, porque eran hermanos, Gamal Abdel Nasser y el papi de este Bashar al-Assad, que era otro gran demócrata. Y seguimos. La prolongada guerra civil en Siria obligó a los exportadores de la región a evitar el tránsito de sus mercancías por el país árabe. Por ello, desde el comienzo del conflicto, los barcos procedentes de Europa o Turquía desembarcan los contenedores destinados a Jordania o a Irak en el puerto israelí de Haifa. Para Israel, los beneficios económicos de ese tránsito podrían alcanzar los 50 millones de euros anuales, por no hablar de las implicaciones diplomáticas de este nuevo nexo comercial. Cada día, centenares de camiones con matrícula de Jordania o Turquía circulan por las carreteras del norte de Israel. Escoltados por caravanas policiales, estos vehículos no hacen paradas, sino que cubren de una vez los 80 kilómetros de ida y vuelta entre el puerto de Haifa y el punto más cercano de la frontera con Jordania. De esta manera, Israel no solo se integra comercialmente con la zona, sino que se convierte en una especie de puente entre el Mediterráneo y el mundo árabe, un papel para el que siempre creyó estar destinado. Los empresarios jordanos y turcos solicitaron de forma casi secreta a Israel abrir una especie de corredor comercial desde Haifa hasta la frontera jordana. Después de algunas dudas ante el temor del posible tráfico de armas o del paso clandestino de comandos islamistas, el gobierno israelí, asesorado por los servicios de seguridad nacionales, dio su visto bueno al nuevo paso comercial. Los vehículos de transporte están siendo sometidos a estrictos controles de seguridad, incluidos test para detectar la presencia de explosivos. Los mismos circulan en convoy bajo vigilancia policial. Este sistema está empezando a funcionar bien. Si continuamos al ritmo actual, podríamos alcanzar un tránsito de 12.000 camiones anuales, afirmó un responsable de aduanas israelí. Los camiones que provienen de Jordania transportan en su mayoría productos agrícolas y textiles, mientras que las mercancías de origen turco son en su mayoría materias primas y productos industriales. Israel quiere empezar a trabajar en el transporte de contenedores, pero por ahora los jordanos son reticentes, temen que ese sistema haga la competencia al puerto de Aqaba en el Mar Rojo. Bueno, esto es algo que, fíjate, que es un subproducto de la guerra de Siria, que no solamente, digamos, está bien que Israel se va a beneficiar económicamente de todo esto, pero es lo de menos, porque aparte ha requerido que se ponga en marcha un informe de los servicios secretos para ver si se puede, de los servicios de seguridad, de la policía que los escolta, etcétera, etcétera. Todavía es todo bastante complicado y no resulta muy rentable económicamente, pero lo importante es que Jordania, Turquía, Irak dependen de las carreteras, circulan por las carreteras de Israel, y eso es fantástico, porque eso es de que la gente que llegue, el camionero que llega con su mercancía a Irak, vaya a contar, oye, ¿sabes de dónde vengo? He pasado por Israel, el ultra enemigo, el país del Satán, y de pronto, aunque no pueda parar en el camino, habrá visto que la gente al costado de la carretera son gente más o menos parecidas a los seres humanos que ha conocido en su vida. Tienen 4 miembros, tienen una cabeza, van vestidos, igual son de piel más oscura o más clara, pero que todos son seres humanos. Y eso va a traer, es una perspectiva fantástica. Ojalá, no lo digo por Siria, que también espero que alguna vez resuelva sus problemas internos y pueda volver a operar con normalidad sus puertos, pero ojalá que Israel juegue un papel
dentro del sitio donde está ubicado y que siempre lo han mantenido aislado. Tú siempre preguntas, ¿pero por qué Israel juega en la Copa de Europa de fútbol? Pero es que no lo dejan jugar en las otras copas, en la de Asia, en la que le corresponde. No puede jugar porque ningún equipo puede enfrentarse con él, nadie quiere jugar con él, ni se presentan, ni quieren que venga a su terreno, es un problema. Si la gente lo ve con naturalidad, yo creo que el camino para la paz, más allá de las negociaciones y las promesas políticas de Tzipi Livni, Mahmoud Abbas, Khaled Mashal y de todos los dirigentes, si la gente ve que el que está al otro lado es una persona normal, van a tener confianza que se puede hablar con los demás y llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, gracias Jorge. Mañana volvemos a verte aquí en las noticias y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, muy bien. Bueno, tengo muchas ganas ya de que me cuentes esas noticias culturales que siempre nos resultan tan estimulantes. Pues mira, además empezamos con una muy buena noticia de alguien que conocemos bien en Radio Sefarad. Tenemos que felicitar a Gabriel Albiac, que es el reciente Premio Samuel Toledano. Hombre, pues mira, enhorabuena para Gabriel. Ya saben que este premio distingue a quienes fomentan la mejora de las relaciones entre España e Israel, estudian el legado judío español o analizan las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en nuestro país. Siempre se da el premio a un experto, a un profesor, a un intelectual español y a otro israelí. Hemos conocido por ahora el nombre del español, como les decimos, Gabriel Albiac. Hemos hablado con él desde Radio Sefarad, le hemos felicitado, está muy contento, muy satisfecho por haber recibido este prestigioso galardón, el Nobel, podemos decir, de la cultura sefardí. Y muy pronto le tendremos aquí en nuestros estudios para realizar una entrevista y que nos cuente de viva voz cómo se siente, cómo ha recibido este premio y todas sus impresiones tras haber obtenido el Samuel Toledano. Raquel, ¿puedo preguntarte si este premio es por un trabajo en concreto o por una trayectoria en general? Pues en principio, Jordi, distingue el trabajo de toda una vida, pero también en ocasiones señala una obra en concreto. En este caso, en Gabriel Albiac se dan las dos circunstancias, porque es una figura eminente en esto que hablábamos antes de la mejora de las relaciones entre España e Israel o de los estudios del legado judío español, pero también se le premia por su obra La sinagoga vacía, el estudio de las fuentes marranas del espinosismo, que le valió el Premio Nacional de Ensayo en 1988 y que recientemente ha aparecido de nuevo en las librerías en una edición ampliada. También sobre esto hablaremos con el autor. Gabriel Albiac en 1212, perdónennos. Lleva mucho tiempo trabajando en estos temas, pero no tanto. En 2012 fue galardonado junto con César Vidal y Esperanza Aguirre con el premio Samuel Adas por su contribución a la mejora en las relaciones entre España e Israel. Y por supuesto, Gabriel Albiac nos ha confirmado que el próximo 3 de noviembre viajará a Jerusalén para recoger el Samuel Toledano. Bueno, pues hablaremos con él, ya les decimos. Venga, una muy buena noticia. ¿Por dónde seguimos? Pues seguimos avanzando en la agenda cultural y nos vamos a Córdoba. Ya saben que allí se está celebrando el Festival Internacional de Música Sefardí. Y que lo hemos podido escuchar aquí en Radio Sefarad. Lo hemos podido escuchar aquí en Radio Sefarad, les hemos dado cuenta de las actuaciones de este año y además, digamos que en paralelo con este Festival Internacional se presenta en el Jardín Botánico de Córdoba la muestra Huellas de la Cultura Judía en Lorca, a través de la cual podemos conocer el legado histórico, patrimonial y cultural de la presencia judía en la ciudad murciana en época medieval. De hecho, Jordi, conocemos el día a día en el Castillo de Lorca, que es el objetivo de esta exposición que estará abierta hasta el 15 de agosto. Conoceremos no solo la historia de esta comunidad, sino también detalles relativos a su vida cotidiana y profesional, a su religiosidad y cultura. Material que nos permite adentrarnos en la intimidad de la vida familiar del día a día de los judíos que habitaron durante la Baja Edad Media en el Castillo de Lorca. Lorca. Así que muy Córdoba. Interesante, exacto. Están haciendo un trabajo de divulgación muy interesante desde Lorca, de todo su legado judío y la recuperación de este legado. Qué bien. ¿Y qué más? Dime. Pues mira, vamos a hablar de un justo entre las naciones que ha sido nombrado recientemente beato por la Iglesia Católica. Se trata de Eduardo Focherini, un periodista que salvó a más de 100 judíos y murió en un campo nazi.
él creó una red clandestina para salvar a judíos después del endurecimiento de las leyes antijudías y las deportaciones. Este periodista católico convencido, junto con el sacerdote Dante Sala, organizó una red clandestina que consiguió trasladar a un centenar aproximadamente de judíos desde Italia a Suiza, sin el conocimiento de las autoridades nazis, por supuesto. Sin embargo, a pesar de todo el cuidado y la cautela que tenía, los nazis recibieron información sobre la labor del sacerdote y el periodista. En primer lugar, fue detenido el sacerdote, quien fue puesto en libertad. Pero Boccherini no tuvo tanta suerte. El 11 de marzo de 1944 fue arrestado en un hospital mientras ayudaba a un paciente judío. Primero fue interrogado ante las SS en Bolonia y más tarde trasladado a la prisión de San Giovanni in Monte. Desde allí le llevaron al campo de concentración de Gries, más tarde al de Flossenburg y de ahí al campo de trabajo de Heemsbruck. Aquí sufrió, se pueden imaginar, hasta la extenuación, como todo el resto de los prisioneros, durísimas, intensas y maratonianas jornadas de trabajo. En una de ellas, tuvo una herida en una pierna y ante la falta de atención médica contrajo una septicemia y murió el 27 de diciembre de 1944. Ahora, ha sido nombrado por la Iglesia Católica beato y ya lo fue antes. Como les comentábamos, fue nombrado justo entre las naciones. Bueno, pues hay un justo entre las naciones y no sé cuántas noticias más tienes. Una más, Jordi. Más. Vale, es perfecto. una noticia para recordarles a nuestros oyentes que ayer se proyectaron las 2 primeras películas de la muestra de cine judío en Madrid. Ya saben, esta muestra que está tan vinculada al Festival de Cine Judío de Barcelona. Se pudieron ver El árbol de la muralla, la Argentina, El árbol de la muralla y The Matchmaker de Avi Nesher. Y el próximo 25 de junio veremos los 36 justos de Daniel Burman y Hotel Lux, una película alemana de 2011. No les hablamos de la hipnosis porque como faltan todavía unos días, vamos a mantener su atención. Pero que sepan que el 25 de junio tienen una cita en Casa de América con el cine judío. Esas películas que no llegan fácilmente a las carteleras comerciales y que gracias a estos festivales, a la Muestra de Cine Judío en Madrid y al Festival de Cine Judío de Barcelona, podemos disfrutar los que amamos este cine tan interesante y en este caso tan premiado, porque las 4 películas que se proyectan han recibido innumerables premios a nivel internacional, Jordi. Sí, este cine, digamos, vamos a decir alternativo, es una palabra peligrosa, pero vamos a llamarlo así, necesita de este tipo de eventos y festivales porque, como tú dices, en las carteleras ya últimamente, pues eso, como no veas dónde está mi padre colega o qué has hecho con el coche tronco, pues no tienes opción de nada más. Sobre todo en verano, que la cosa empeora aún más. Y como no te gusten las películas de cómics, también lo llevas mal, porque últimamente lo único que hacen es revivir los viejos cómics y bueno, ya hasta la extenuación estamos de héroes y de supervillanos. Bueno, gracias Raquel. Hasta mañana. Mañana más. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Cruce de declaraciones sobre la viabilidad de la solución de 2 estados para el conflicto israelo-palestino. ¿Por qué la CIA ahora sí está dispuesta a hacer llegar armas a los rebeldes? Turquía limitará el acceso a las redes sociales para acabar con las protestas. Y terminaremos hablando de por qué se suicidó el primogénito del nuevo presidente iraní. Estas son las noticias y Jorge las va a comentar. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego también vendrá Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Oriente Próximo. En estos días hubo cruce de declaraciones en favor y en contra de la solución de 2 estados para el conflicto israelo-palestino. Sin duda, uno de los más mediáticas fue la que realizó el presidente Shimon Peres al ser entrevistado con ocasión de su próximo 90 cumpleaños, donde expresó que su único deseo es la paz, un problema que define más psicológico que político y cuya única alternativa es la solución de 2 estados. Por el contrario, el ministro de Economía, Naftali Bennett, líder del partido Hogar Judío, aseguró que un estado palestino no tiene ningún sentido y que aboga por un plan alternativo que consistiría en dejar de tratar de buscar un acuerdo de paz con los palestinos y convivir con la situación, o sea, ampliar la soberanía israelí sobre el área de Cisjordania, actualmente bajo control militar y civil israelí, según los acuerdos de Oslo, y que supone un 60% de ese territorio, mejorar las condiciones de vida de
de los palestinos y los colonos en esa región y establecer una autoridad palestina separada para el resto de territorios palestinos. Por su parte, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, indicó en un comunicado que el gobierno israelí ha declarado oficialmente la muerte de la solución de dos estados e instó al mundo a enfrentarse a la realidad y a entender los verdaderos planes de Israel. Bueno, aquí donde dije digo Diego, uno opina, el otro también. Esto lo que sí da la pauta es que estamos a las puertas de negociaciones. Porque cuando todo el mundo tiene lo que decir es porque alguien dice vamos a ir a hablar. Y entonces todo el mundo hace oír su voz. Si no, ¿para qué expresar una opinión que no va a ninguna parte? O sea, tú tienes tu opinión como partido y la gente, tus militantes lo conocen. Todo el mundo sabe que Shimon Peres desde siempre ha trabajado por la solución de dos estados. Incluso desde el proyecto mismo de la partición en dos estados de las Naciones Unidas. Porque es un señor muy longevo y estaba también pocos años después ya estaba en el gobierno o cercano al gobierno de Israel. También sabemos que el ministro de Economía, Naftali Bennett, pues ha sido uno de sus caballos de batalla en esta campaña política, decir de que él aboga por la anexión de Cisjordania, de Judea y Samaria, y se acabó, dice, bueno, ya hemos dado todas las oportunidades de paz en el 37, en el 47, en el 56, en el 68, no sé qué, cuántas veces, y si no la pillan, pues ya está, se acabó y listo. Que es un poco lo que dice Kerry como amenaza. Kerry dice, tenemos 2 años porque si no, la solución de 2 estados se va al garete. Ahora, esto lo dice Kerry y va a misa. Lo dice Naftali Bennett y sale Saeb Erekat diciendo, ven, esos son los planes verdaderos de Israel. No, no son los planes verdaderos de Israel. Esa es la realidad de las conversaciones de paz en Medio Oriente, que no hay con quién hablar y cuando se habla, se llega y cuando llegas al final te dicen, no, todo para atrás, todo se va. Entonces, el tema es si realmente hay alguna solución, una salida negociada, y si no hay una salida negociada, lo que está diciendo Bennett, que particularmente yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de ello, pero es lógico desde su punto de vista, es decir, oye, si la realidad es esta, que no quieren hablar, que no quieren negociar, entonces, ¿con quién si no hay con quién negociar, pues hagamos las cosas bien y dejemos que esto que está en un impasse que se llaman territorios en disputa, territorios ocupados, que esto que el otro, pues simplemente que sean parte del territorio de Israel o una parte, porque él lo que está mencionando, que es en los acuerdos de Oslo, un 60% del territorio de Cisjordania quedó bajo control militar y civil israelí. Solamente el 40% restante es lo que controla la Autoridad Nacional Palestina. Y él no está diciendo que haya que quitársela a la Autoridad Nacional Palestina. Él simplemente dice que el otro 60% de territorio, donde están las colonias judías, etcétera, etcétera, pues que sea parte de Israel. Lo que es de facto desde hace 45 años, desde el año 67, eso lo controla Israel, pues que aparezca reflejado como parte de Israel. Uno puede estar a favor o en contra, pero tampoco es como para echarle la culpa de que alguien que opina así es el que tiene la culpa de que no se haya firmado la paz en esos 45 años. Y seguimos, nos vamos ahora a Siria. La Agencia Estadounidense de Inteligencia se prepara para hacer llegar armas y municiones a los rebeldes sirios en las próximas semanas a partir de bases secretas localizadas en Turquía y Jordania. Según aseguran los oficiales de la CIA, hoy tienen relaciones en Siria que no tenían hace 6 meses, gracias a las cuales los Estados Unidos están en disposición no solo de entregar material bélico en el interior del país, sino de hacerlo llegar a las manos consideradas correctas. Desde que se planteó la cuestión de la ayuda militar a los rebeldes, Estados Unidos ha mantenido una actitud de suma cautela por temor a que las armas acabaran en manos de extremistas islámicos o grupos terroristas que decidieran volverlas contra Washington o cualquiera de sus aliados en la zona, especialmente Israel. Al parecer, el presidente Obama ordenó a finales de abril que comenzara la planificación del envío de armamento después de que resultara evidente que el bando gubernamental estaba recuperando la iniciativa en las guerras gracias al apoyo del grupo terrorista libanés Hezbollah y de los milicianos iraníes. Todo parece indicar que los primeros envíos de material consistirán en armas ligeras y municiones, pero no armamento antitanque ni antiaéreo,
en contra de lo que reclamaban con desesperación los rebeldes sirios. Las vías previsibles de entrega de estos materiales son a través de las fronteras turca y jordana. Bueno, todo esto puede cambiar. No olvidemos que hay una conferencia en marcha del G8 en Irlanda del Norte, donde se están viendo las caras los estadounidenses y los rusos. Y los rusos ahora están jugando fuerte. No les hacía mucho que no tenían un as en la manga. Y en este momento, pues el gobierno de Assad ha logrado algunas reconquistas militares, sitios como Qusair que habían perdido, pues los han recuperado, también el aeropuerto de la ciudad, de Damasco, con lo cual están un poco más envalentonados y están tratando de frenar todo tipo de iniciativa americana con respecto a los rebeldes. ¿Qué pasa? Estados Unidos la decisión esta no la tomó, a pesar de que era lo que se ventilaba en la prensa, por si Siria había utilizado o no armas químicas, que era todo el tema del que se hablaba hace 1 o 2 meses. No. Lo que ha puesto los pelos de punta a Obama y a toda la gente del Pentágono es que los que van a ser los dueños del país va a ser Hezbollah, y vamos a ver una presencia todavía mucho más notable e intensa de Irán. O sea, si antes Siria era un aliado estratégico de Irán, a partir de ahora pasarían a ser un gobierno títere, como lo es también Líbano de la propia Siria, con lo cual la presencia, el poder de los ayatolás cada vez saldría beneficiado y no al contrario de disminuir. Esto tampoco alentaría ningún tipo de recursos en el tema de la energía nuclear iraní, se sentirían todavía más envalentonados con sus conquistas, y esto es lo que ha llevado a que Estados Unidos se decidiese tarde en ayudar a los rebeldes. Ellos dicen que ahora sí pueden hacer llegar las armas con seguridad a las manos correctas. Eso es algo muy relativo, porque también, como señalaba el experto en defensa que entrevistamos este fin de semana, Jesús Perestriana, en el momento que si ganase por casualidad los rebeldes se hiciesen con el poder, en el momento que se hacen con el poder, esto es una guerra civil de proporciones calamitosas, por ver quién de esos grupos se hace realmente con el poder en Siria. Si van a ser los rebeldes sirios, antiguos miembros del ejército, fuerzas centristas, fuerzas prooccidentales o fuerzas yihadistas. Entonces, si se desata una guerra interna, pues todas estas armas que pueda hacer llegar a Estados Unidos acabarían donde no tienen que estar, donde no quieren los americanos que estén, y que sería en el lado de los yihadistas y de los de Al-Qaeda y de todos los que suponen un peligro y una amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo. Y ahora nos acercamos a Turquía. El Ministerio de Justicia de Turquía ha comenzado a trabajar sobre un proyecto de ley para restringir el uso de las redes sociales en respuesta a la relevancia de las mismas en la convocatoria de las manifestaciones antigubernamentales que sacuden el país desde hace varias semanas. La semana pasada el partido gobernante reclamó una regulación legal de las redes sociales y advirtió de que un mensaje a través de Twitter puede ser mucho más peligroso que un coche bomba. El propio Erdogan calificó recientemente a Twitter de plaga a causa del impacto de la red social en las actuales manifestaciones antigubernamentales. Bueno, la verdad que es realmente obsceno que un partido supuestamente democrático, como es el partido gobernante de Turquía, se atreva a decir que un mensaje en Twitter o cualquier cosa es mucho más peligroso que un coche bomba. Pues el señor que haya pronunciado esto no tiene ni puñetera idea de lo que es un coche bomba, o que le importa un pepino que el coche bomba reviente mientras sea para matar a los demás. Esto es totalmente intolerable. Yo creo que exigiría una condena a nivel de Naciones Unidas, que por supuesto Ban Ki-moon no la va a hacer llegar, porque Ban Ki-moon está en la Alianza de Civilizaciones junto con Erdogan, porque ellos son los grandes impulsores de esta época maravillosa de paz que estamos viviendo, y que todos los turcos están tan contentos con su gobierno. Pues no,
no solamente que Twitter no es el demonio, sino que Twitter o cualquier red social a veces es simplemente la llave que permite que la gente empiece a respirar en un país. Lo hemos visto en Túnez, lo hemos visto en otros países. De todas maneras, creo que ya en alguna obra teatral o será literaria, porque yo en eso soy bastante analfabeto, se decía, cuando te llega una mala noticia hay que matar al mensajero. Pues si el problema es lo que se cuenta en Twitter, pues matemos a Twitter. Y terminamos en Irán. A pesar de la imagen reformista y moderada que intenta transmitir el nuevo presidente iraní Hassan Rouhani, la verdad es que su primogénito se suicidó en 1992 en protesta por el acercamiento de su padre al clérigo Ali Khamenei. En su carta de despedida escribe: «Odio a tu gobierno, tus mentiras, tu religión, tu doble rasero y tu hipocresía. Estoy avergonzado de vivir en una situación en la que me veo obligado a mentir a mis amigos cada día y decirles que mi padre no forma parte de ello, que mi padre ama a su nación, aunque crea que no es verdad. Me enferma verte a ti, mi padre, besar las manos de Khamenei». La carta se publicó en Londres y en Teherán siguen atribuyendo el suicidio a un desencanto amoroso. Bueno, esto empieza a dibujarnos el personaje que tenemos delante. Como decía algún columnista que he visto por ahí, ya echaremos de menos a Ahmadinejad. Pues nada, Jorge, muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en las noticias, pero ahora viene Raquel, como siempre, con la agenda cultural. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jordi, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, estoy yo junto con todos los oyentes con ganas de escuchar ya las noticias que nos tienes preparadas. Son buenas noticias. Bien, me alegro. Hablamos de una recuperación, Jordi, de ¿Sí? esa recuperación de obras de arte Ajá. expoliadas a los judíos en Europa, durante la Europa bajo el régimen nazi. Bueno, han sido esta decisión de devolver a los herederos de Alfred Fleischstein un cuadro, el retrato de Tila Duro, de nada más y nada menos que Oskar Kokoschka. Bueno, pues esta decisión ha puesto fin a 4 años de polémica. Los herederos de este comerciante de arte judío lograron que la ciudad alemana de Colonia les devolviera este valiosísimo cuadro después de estar luchando con el museo que lo lucía en sus paredes desde su fundación. El cuadro fue pintado en 1910, comprado en 1934 por Joseph Haubrich, un coleccionista de Colonia, al secretario principal de Fleischstein, Alexander Bommel. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Haubrich cedió la obra en 1946 a Colonia, al museo, en concreto al Museo de la Ciudad. Lo importante de este caso, Jordi, es que la comisión mediadora estudió el caso y llegó a la conclusión de que Fleischstein se vio forzado a vender el cuadro ante la hostigación del régimen nazi por su condición de judío. El museo, por el contrario, se negaba a devolverlo argumentando que el marchante de arte judío había pasado apuros económicos en la última fase de la República de Weimar y que había utilizado los ingresos que obtuvo por la venta del cuadro para saldar sus deudas. Finalmente, la verdad ha aflorado, se ha conocido la decisión que, como les decimos, pone fin a 4 años de polémica y por fin los herederos pueden tener de nuevo el cuadro que perteneció a su familiar que falleció en 1937. Bueno, un tema complicado siempre pero bueno, vemos que en los tribunales pues están decidiendo muchas cosas y, en fin, habría que haber seguido el juicio para saber qué pasó y bueno, los motivos que tenía este Museo de Colonia para mantenerlo en sus paredes. Bueno, pues alegaba eso, que lo había que vendido por motivos económicos previamente, ¿no?, a la ascensión de los nazis al poder. Es el Museo Ludwig y como este museo hay otros cuestionados en este sentido. Hay un total de 35 casos sospechosos de museos de toda Alemania. Por ejemplo, hay obras de Paul Klee, una naturaleza muerta cubista de Juan Gris, por citar 2 casos en el Museo de Düsseldorf. Así que esperamos poder seguirles contando noticias de estas recuperaciones, de esos cuadros, de esos objetos
que vuelven a manos de sus legítimos propietarios. Bueno, pues seguiremos con atención ese tema. Y ahora cambiamos de tema. Conectamos España e Israel, Jordi, con otra buena noticia. El aceite Juan Colín consigue una medalla de oro en Jerusalén. Ah, mira, qué bien. Es una firma montillana de aceites, los aceites Bellido, que acaba de sumar un nuevo e importante reconocimiento internacional para uno de sus productos estrella, este aceite que les comentamos de oliva virgen extra Juan Colín. Por segundo año consecutivo, el jurado del concurso Mediterranean International Olive Oil Competition, celebrado en Jerusalén, ha distinguido con una medalla de oro al zumo de aceituna que se obtiene en la finca Juan Colín, en el corazón de la Sierra de Montilla. Y tú sabes que para este tipo de eventos también hay catadores de aceite, ¿no? Igual que los hay para los de vino. Y yo siempre he pensado que, bueno, todavía catar el vino pues es una experiencia, yo creo, desde mi punto de vista, más estimulante que el aceite así crudo, ¿no? Y a palo seco. Pero bueno, entiendo que claro, pues estas competiciones... Bueno, y es que España siempre tuvo buen vino también, pero buen aceite Buenísimo de oliva, aceite. aunque creo que en Israel también están haciendo muy buen aceite de oliva. Y tanto los israelíes como los españoles son muy caros en Israel. Sí, comprar ¿verdad? aceite de oliva no es un lujo, pero se acerca bastante, Bueno, Jordi. sí, Pero bueno, vamos qué a ver pena. a qué precio sale a la venta este Juan Colín, que desde aquí les felicitamos a esta fábrica, a esta firma de aceites, los aceites Bellido, que han ganado en uno de los concursos más importantes de cuantos se convocan en Oriente Próximo, que es una de las cunas del aceite de oliva. Hombre, de la cultura mediterránea en general, desde luego. Muy bien por el aceite español, en este caso el Juan Colín, claro. Y pasamos de aceite a... ¿con qué me vas a Seguimos en sorprender? Andalucía, pero esta vez nos vamos a Rota, porque esta localidad gaditana acogerá la segunda quincena de julio unas jornadas de cultura sefardí organizadas por la Asociación Cultural Yehuda Levi de Rota, con el apoyo del Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Industriales de Rota, así como no, con el apoyo de la Embajada de Israel en España. El objetivo de estas jornadas es el de compartir con el público aspectos de la cultura sefardí, la cultura judía de la antigua Sefarad. En el programa de actos, que se desarrollará entre los días 16 y 31 de julio, los que puedan asistir encontrarán un poquito de todo, desde cine hasta un taller de baile, clases de hebreo, charlas y un concierto. Destacamos entre los platos fuertes de este menú que nos preparan en Rota una conferencia que ofrecerá la investigadora del CSIC, Paloma Díaz Mas, así como una charla-concierto del director de Radio Sefarad, Jorge Rosenbluth. Me suena de algo. Así que esto seguro que es magnífico. La conferencia de Paloma Díaz Mas también. Claro. El programa incluye una ruta gastronómica de la tapa sefardí, como no, hay que comer en este tipo de encuentros, y una exposición de retratos de la fotógrafa Ana Escalera, así como la proyección de distintas películas de temática sefardí. La entrada a todos los actos es gratuita y desde la asociación se ha querido invitar a todos los ciudadanos a implicarse en estas jornadas culturales que acercan una cultura tan antigua como la sefardí y que, por supuesto, forma parte ineludible de la historia de España. Indisoluble también. Di que sí. Bueno, muy bien por Rota y su celebración, bueno, de este evento tan sefardí. Y ahora nos vamos a... Nos vamos a Córdoba. Allí se está celebrando este festival de música sefardí y hoy podemos disfrutar en concierto de Liona Gilad, de la música de Liona Gilad, a las 22:30 en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Ya les hablamos de este concierto, pero como es hoy, se lo queríamos recomendar y recordar. Pues nada, si están en Córdoba, no dejen de faltar a esta cita con la música de Liona Gilad. Gracias, Raquel. A ti. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Peres habla de la esperanza en un discurso. Los israelíes cada vez más de izquierdas. Recrudece la represión del gobierno turco ante las protestas ciudadanas y formalizada la acusación contra el colaboracionista con los nazis, el húngaro Chatari. Estos son los titulares y Jorge, como siempre, nos va a comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. El presidente
Shimon Peres manifestó en la gala en su honor, a la que han acudido personalidades como el expresidente estadounidense Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair, que Israel y la Palestina del mañana pueden ofrecer un rayo de esperanza a los niños, si bien ha resaltado que el ayer entre israelíes y palestinos está lleno de tristeza. Los avances hacia la paz completarán el camino de Israel hacia el cumplimiento de su visión fundacional, un país ejemplar, viviendo en paz y seguridad en su nación y junto a sus vecinos. Creo que Israel puede seguir ascendiendo si tomamos las decisiones necesarias. El Estado de Israel es la prueba viva de que el potencial oculto del ser humano es más rico que los recursos que hay bajo la tierra. En la ceremonia también ha estado presente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha destacado que cuando Peres nació, el pueblo israelí estaba indefenso, casi destruido. Después hemos construido un Estado y un ejército, concluyó diciendo. Bueno, la fiesta va a todo tren, la fiesta del 90 cumpleaños de Shimon Peres, que en realidad es el quinto Congreso Presidencial de Israel. Es una reunión que instauró hace 5 años, que se viene celebrando. Lo que pasa que este año quisieron darle más brillo. Hubo también voces críticas porque, por ejemplo, se supo que a Bill Clinton le pagaron nada menos que $500,000 para que viniese a sacarse la foto y dar los discursos. Por supuesto, aparte de todo eso, se llevó la máxima condecoración de Israel como amigo del país, etcétera, etcétera. También estuvieron otras figuras de Hollywood destacadas como Robert De Niro, Sharon Stone, etcétera, etcétera. O sea que se ha formado un verdadero festival en torno a la figura de Peres, y lo que él sigue resaltando es unas palabras que en realidad son el mejor reflejo de sí mismo, porque dice es un país ejemplar viviendo en paz y seguridad en su nación y junto a sus vecinos, que es lo que Israel todavía aspira a hacer, y el Estado de Israel es la prueba viva del potencial oculto del ser humano. Y yo creo que Shimon Peres, con 90 años y esa lucidez y ese espíritu moderno que le hace ser un líder de opinión en Twitter, que está a la última de los desarrollos de tecnologías en su país, etcétera, con 90 años, pues ese es el mejor ejemplo. Un país que se basa en la fuerza de su conciencia y de su inteligencia. Hablamos ahora de la sociedad israelí. Según una encuesta publicada por la Universidad de Ariel, la población israelí está dando un giro a la izquierda. Según el estudio, un 52% de la población se considera de centro o izquierda, en comparación con el 43% que contestó lo mismo el año pasado. Tan solo un 48% ha señalado la casilla de derechas, mientras que en 2012 el 57% se consideraba de derechas. En Israel, ser de derechas va unido en la mayoría de los casos a estar en contra de la solución de 2 estados con los palestinos y a no apoyar la partición de Jerusalén en el caso de que se llegue a formar un estado palestino. Además, según la encuesta, un 23% de los israelíes están a favor de trasladar a los colonos a otras zonas dentro de Israel si esto sirve para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos, un número que el año pasado tan solo alcanzaba el 10%. La encuesta está realizada precisamente por una universidad que creó una gran controversia el año pasado cuando el gobierno accedió a darle el estatus de centro universitario a pesar de que se encuentra en un asentamiento. Uno de los investigadores comentó que el resultado se debe en gran parte al miedo de los israelíes a que los palestinos acaben superándoles demográficamente y se conviertan en un serio peligro para su seguridad. Sí, Jordi, este es un punto interesante. La Universidad de Ariel es una universidad que está boicoteada en prácticamente todo el mundo por considerar que, como está en un asentamiento, es una universidad de ultraderecha. Pues su primera encuesta dice que la sociedad israelí está girando hacia la izquierda. Y la hacen, y con toda el enfoque científico del mundo, publican los resultados de lo que la gente dice y no lo que ellos quisieran oír. Hay un cambio, a pesar de los eslóganes y de lo que la prensa siempre nos señala como que Israel es un país que cada vez se derechiza más, se hace más intolerante, etcétera, etcétera. Pues justamente las estadísticas apuntan en el sentido contrario. Y también apuntan en el sentido contrario de una palabra mágica que utilizan muchos de los detractores de Israel, la palabra apartheid. No solamente que Israel no es un apartheid, sino que este giro hacia la izquierda de Israel
justamente está justificado por el miedo de Israel de convertirse en una nación que pudiera llegar en el futuro a una situación de apartheid. Para no llegar a una situación de un problema demográfico que, por ejemplo, los palestinos sean parte de un Israel en el cual sean una minoría demasiado grande y entonces surjan problemas, pues Israel, la mayoría de los israelíes siguen abogando por la solución de 2 estados. Creen que va a ser mejor que cada uno tenga su propio estado y no surjan estos roces que ya en el caso de Oriente Próximo los roces siempre producen víctimas mortales. Así que este giro a la izquierda sorprendentemente es una reacción porque Israel no quiere ser un apartheid. Seguimos ahora, vamos a Turquía. Unidades antiterroristas de la policía turca detuvieron esta semana a decenas de personas en varias ciudades del país. La mayoría fueron arrestados de madrugada en sus casas o en registros de oficinas después de un fin de semana de violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía tras el desalojo del parque de Gezi en Estambul, donde cientos de personas llevaban acampadas desde el 1 de junio en una protesta festiva contra el gobierno. El ministro del Interior, Muammer Güler, afirmó que se trataba de una operación contra grupos de extrema izquierda que habían participado en las protestas. Estas detenciones se unen a las más de 500 realizadas por la policía durante el pasado fin de semana en Estambul y Ankara y los miles de arrestos en todo el país desde el inicio de las movilizaciones hace 3 semanas. Entre los detenidos hay al menos un médico y 3 enfermeros que estaban atendiendo a heridos en una intervención policial y al menos 8 periodistas, según informa Reporteros Sin Fronteras. El primer ministro turco ha repetido en varias ocasiones que agentes extranjeros, medios de comunicación turcos e internacionales, presuntos terroristas y un supuesto lobby de la tasa de interés están detrás de las protestas con el objetivo de dañar la imagen y el crecimiento económico de Turquía. Al menos 5 personas han muerto desde que se iniciaron las manifestaciones, incluido un policía, y más de 7.800 han resultado heridos. Durante las protestas, la policía ha usado grandes cantidades de gases lacrimógenos contra las manifestantes, así como cañones de agua y balas de plástico. Sí, estamos ante el lenguaje de... ¿Qué vamos a decir? ¿Esto es la democracia? ¿Es la dictadura? ¿Una dicta blanda? ¿O una demodura? Que es el nuevo palabra que me acabo de inventar. Pero es que no puede ser que un presidente, aunque sea elegido democráticamente y aunque le vaya muy bien en la economía, no puede arrasarlo todo y no puede decir que las protestas estas es una confabulación. Fíjate, agentes extranjeros, medios de comunicación turcos e internacionales, presuntos terroristas, un supuesto lobby, o sea, se han conjugado los capitalistas con los terroristas, con esa gente. Todos se ponen de acuerdo para jorobar a Turquía. Mira tú que nadie se puede poner de acuerdo ni para tomar el precio del azúcar, pero para jorobar a Turquía todos superan sus dificultades y desigualdades. Este hombre, primero, es dictador y segundo, es paranoico. Y es muy mal síntoma basándose en que si bien la economía le ha ido bien, lo que protesta la gente no es solamente por el parque Gezi, porque están hartos de esta islamización forzada que tienen muy lentamente, pero que se hace como se hace también en otros tantos países populistas. Lo que pasa que es distinto el populismo en Latinoamérica que el populismo iba a decir Oriente Próximo, pero Turquía está en Europa. A ver si alguien se acuerda que Turquía está en Europa, que Turquía está en la OTAN y que esto no se puede permitir. Lo de Siria, que es un país limítrofe con Turquía, tampoco se debería permitir, pero un país que está en la OTAN y que está dentro de nuestro continente es muy, muy, muy peligroso que detenga a periodistas, que machaque a su población, porque esto lleva a un camino que tiene muy mala pinta. Y terminamos precisamente en Hungría, porque la Fiscalía húngara ha cursado la acusación contra Lajos László Csatáry, de 98 años, por ayudar a la deportación de 12.000 judíos de un gueto en 1944. Csatáry, que lleva un año bajo arresto domiciliario, comandó, como jefe de la Policía Real húngara, un campo de concentración en el gueto de Kassa, entonces ciudad húngara, y que hoy, con el nombre de Košice, pertenece a Eslovaquia. Lucía Kolarova,
portavoz de la Federación de Comunidades Judías del país, asegura que la organización prefiere que el acusado sea extraditado a Eslovaquia. No creemos que sea sentenciado debido a su edad. Chattari llegó a liderar la lista de los criminales nazis más buscados por el Centro Simón Wiesenthal, que ha mostrado su satisfacción. El antiguo agente de policía había sido ya juzgado en ausencia en 1948 por un tribunal checoslovaco que lo condenó a muerte, aunque posteriormente la justicia eslovaca conmutó la pena a cadena perpetua. Las autoridades eslovacas, no obstante, no han pedido a Hungría la extradición. Tras la guerra, Chattari logró escapar a Canadá, donde llegó a obtener la ciudadanía, que le fue retirada en los años 90. Después volvió a Budapest, donde ha estado viviendo tranquilamente hasta que hace 2 años la justicia empezó a investigar su caso. Bueno, hemos hablado de Chattari justamente el año pasado cuando tuvo lugar su detención domiciliaria. Ahora empieza el juicio, se ha formulado la acusación formal. Lo que pasa, a mí lo que me inquieta más es que la propia portavoz de la Federación de Comunidades Judías de Hungría dice que preferirían que lo juzgasen fuera de Hungría. Lo cual nos da la pauta de que si alguien de una organización tan importante se atreve a decir esto, quiere decir que no hay muchas garantías procesales en Hungría en temas de holocausto, primero. Segundo, que las noticias que tenemos es que este hombre había sido condenado a muerte en el 48. Bueno, ya nadie lo va a matar, pero por lo menos la condena a cadena perpetua que tuvo en Eslovaquia sería ahora que Eslovaquia, que es un país que antes pertenecía junto con Chequia a la misma unidad política, pues reclamara que le sea entregado a Chattari. Ya sabemos que Chattari, entre pitos y flautas, no va a pasar mucho tiempo en la cárcel, pero no estaría de más que la gente supiera de que estos crímenes no permanecen impunes, que sí pasa algo por matar a miles y miles de personas, que sí pasa algo por ser un monstruo. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana volvemos a verte aquí en las noticias, pero ahora viene Raquel con el espacio cultural. Un día más, Raquel nos va a sorprender con estupendas noticias culturales. ¿A que sí, Raquel? Hola, Jordi. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntame, ¿qué tema tienes ahí entre manos? Pues mira, empezamos con unas jornadas culturales sefardíes de Zaragoza. Son las primeras. Se celebrarán el 24, 25 y 27 de junio de este año y llevan el subtítulo de Tradición Oral y Patrimonio Inmaterial. No me digas que también va a haber gastronomía. Seguro que Seguro. Sí. Ahora desplegamos el programa, pero no lo dudes, estoy convencida. Sí, mira, ya lo estoy leyendo. Clausuras de la jornada con degustación más vinos caser. Muy bien. Denominación de origen cariñena. Bueno, pero nos hemos adelantado porque esto será el jueves 27 de junio. Empezamos el 24 y lo que queremos comentarles es que estas primeras jornadas organizadas por esa asociación cultural tan activa que es Sefarad Aragón estarán dedicadas al estudio de la cultura hispano-judía, así como su patrimonio inmaterial, como les decíamos comentándoles el subtítulo de las jornadas. Surge en torno a la presencia del pueblo judío en la península ibérica, en Aragón en particular, hunde sus raíces en la misma y estas jornadas buscan entender y explicar el fenómeno para todos los estudiosos e interesados y para el público aragonés en general. Esto está muy bien, no solo para eruditos, sino para todos aquellos ciudadanos de a pie que se interesen por su pasado, por su presente y por su futuro vinculado con los sefardí. Se celebrará en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, como les decimos, y el lunes 24 de junio será la jornada inaugural. Hay una conferencia de degustación, la cocina sefardí de Ana Bensadón, recetas endiamantadas, empiezan a lo grande. Degustación más brindis, inauguración con vino coser, denominación de origen cariñena. Eso el lunes. El martes 25 se entrega el premio Ibn Paqueda 2013 y habrá una mesa redonda, Estado de la situación del patrimonio judío en el ámbito de la Unión Europea. Al día siguiente, el jueves 27 de junio, un día después, a las 7 de la tarde, la convocatoria de los 2 días anteriores también es a las 7, se contará con una conferencia ilustrada con lecturas de textos claves Aragón y Zaragoza en la literatura judía, a cargo de Vicente Zalaya, ya saben, editor y librero especializado que ha participado en innumerables ocasiones aquí en Radio Sefarad, y contará esta conferencia con la participación del rapsoda Luis Trébol. Se clausura este día también, como no, con degustación y
disfrute de estos vinos caser de denominación de origen cariñena. Está organizado, como les hemos dicho, por la Asociación Cultural Sefarad Aragón, la Asociación Cultural Amistad Judeo-Aragonesa y Libros Certeza Río Piedras Ediciones. Colaboran el Centro Joaquín Roncal, la Casa de las Culturas, la Red de Juderías de España, la Asociación Europea para la Preservación del Patrimonio Judío, el Centro Sefarad Israel y la Federación de Comunidades Judías de España, de la que Radio Sefarad es uno de los portavoces, uno de los medios, el medio de comunicación, digamos, la voz en la red de la Federación. Muy bien, pues nada, estupendo que Zaragoza se sume a estas actividades de las que hablamos tantas veces aquí en Radio Sefarad de pues dar a conocer al público en general y no solo al público más académico, más erudito del legado sefardí, en este caso un legado inmaterial. Así que muy interesante lo del legado inmaterial. ¿Y qué más? Y avanzamos, volvemos no, porque no hemos estado. Nos situamos en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza, pero no tienen por qué ir ustedes al Paseo del Prado, porque desde su casa, desde cualquier punto de España y del mundo, van a poder disfrutar de la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza a través de Twitter. Ajá, desde el pasado 18 de junio hasta el 2 de julio, siempre a las 8 de la tarde, hora española, podemos acercarnos a las obras de la colección de la baronesa Tita Cervera gracias a los tweets que nos regala Guillermo Solana, que es el director de este museo. Guillermo Solana repasará mediante una serie de mensajes, de twitters, en los que se presentan las imágenes en alta definición de los cuadros. Repasará pues esta colección de la propietaria del museo junto a descripciones, informaciones y comentarios. Las sesiones duran aproximadamente 1 hora y serán retuiteadas puntualmente desde @museothyssen. Sí, Guillermo Solana fue profesor mío, Raquel, en la universidad. Fíjate, ya ahora está ahí dando clases, haciendo fotos y colgándolas en Twitter. Es maravilloso. Bueno, hace muchas cosas más, pero esto también. Seguro que hace muchas cosas más, Raquel. ¿Te acuerdas de que le entrevistamos sí, el año pasado? Le hizo también mucha ilusión saber que tú habías sido alumno suyo. Pero me hace gracia ver cómo los museos se adaptan a los nuevos tiempos y también las redes sociales juegan un papel fundamental. Si ya conocíamos de sobra los tweets de los actores y de los deportistas, ahora también tenemos los tweets de los directores de los museos. De los exprofesores de trabajadores de Radio Sefarad. Es fantástico, solo espero, me imagino el tweet del que sea el director del Museo Louvre y me lo imagino atestado de imágenes, el pobre hombre no daría abasto. Pero bueno, es una fantástica idea también para poder acceder, como tú dices, bueno, aunque sea con imágenes que nunca es lo mismo que el original, pero bueno, siempre... Bueno, si no pueden acercarse al Museo Thyssen, es una buena manera. También para estudiantes será muy buena idea. Seguimos hablando de museos, Jordi, ya en la última noticia de esta agenda cultural del informativo. En junio, el Museo Sefardí nos propone un fin de semana cultural con 2 próximas citas, El Alma de la Armonía y la Noche Toledana. Tendrán lugar estos 2 eventos los días 21 y 22 de junio en la gran sala de oración de la sinagoga. El Alma de la Armonía es una danza performance basada en el cuento del mismo título, que es la iniciativa del Museo Sefardí para conmemorar el Día Internacional de la Música este próximo viernes 21 de junio. Por ello, abren las puertas de la sinagoga esa noche de 21 a 23 horas para ofrecer este acto cultural a cargo del bailarín y coreógrafo Gerson de Sousa. Una cita muy apetecible, la verdad. Imagínate danza en la sinagoga. Bueno. La Noche Toledana celebra su segunda edición al día siguiente, el sábado 22 de junio. Toledo vivirá su fiesta de la cultura a través de este programa que conmemora y promueve la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. El Museo Sefardí se suma a estos actos a través de El Sueño de Doménico, una representación teatral a cargo de la compañía El Retablo en el Espejo. Será también en la gran sala de oración que estará abierta de 22 a 00 horas, desde las 10 a las 12 de la noche en 2 pases. El primero es a las 2 a las 10:10 y el segundo 1 hora después a las 11:10. Todo el programa y la información, si quieren conocer más detalles, lo pueden encontrar en el Museo Sefardí de Toledo. Pues nada, este verano, ya saben, ya en junio ya empezamos con un montón de actividades
para que disfruten de sus días libres, si los tienen, y digan, ¿qué hacer? ¿Ir a la playa? Bueno, pues tienen otra opción, ir a conocer estas fantásticas ciudades donde les ofrecen actividades relacionadas con la cultura sefardí. Así que ustedes deciden, o playa o cultura sefardí. Pero siempre escuchando Radio Sefarad. Hombre, eso lo pueden hacer en cualquiera de todos esos Por ejemplo, sitios. mañana. Mañana seguro. Gracias, Hasta Raquel. mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El nuevo presidente iraní implicado en el atentado contra la AMIA. Visita relámpago de Catherine Ashton a Oriente Próximo. Polémica por las futuras exportaciones de gas natural de Israel. Terminaremos hablando de agresión verbal antisemita de una política a una periodista en Panamá. Como siempre, Jorge nos va a comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también, como siempre, vendrá Raquel luego con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de Irán. Según el diario digital Washington Free Beacon, el presidente electo de Irán, Hassan Rouhani, era miembro del comité especial iraní que maquinó el atentado contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994, según la acusación de la Fiscalía del gobierno argentino que investiga el caso. De acuerdo al rotativo, un exoficial de inteligencia iraní que desertó en la década de los 90 dio testimonio de que la decisión de lanzar el ataque fue tomada en la Comisión de Operaciones Especiales del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en agosto de 1993. El atentado a la AMIA es considerado como el ataque terrorista más mortífero de la historia argentina. Un total de 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas en el ataque. La justicia argentina acusa al gobierno iraní de haber planeado el atentado y al grupo terrorista libanés Hezbollah de haberlo perpetrado. Varios funcionarios iraníes retirados y en actividad tienen pedido de captura en Interpol. El exoficial iraní señaló en 2006 que Rouhani, que entonces era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, también formaba parte de la comisión especial que aprobó el atentado a la AMIA bajo la directiva de Ali Khamenei y los otros miembros del comité, como Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mirhezjani, Velayati y Falahjan. Rouhani ha sido calificado de reformista y moderado a pesar de su estrecha relación con el líder supremo. Rouhani también apoyó la sangrienta represión contra las manifestaciones estudiantiles en 1999 y en foros privados afirma haber embaucado a Occidente, logrando que permitiera a Teherán seguir avanzando en su programa atómico cuando se desempeñó como negociador nuclear de Irán frente a los europeos. Bueno, ya lo veníamos diciendo estos días pasados. Incluso, Jordi, recordarás que cuando habían quedado en la recta final 5 o 6 candidatos, dijimos que seguramente el que iba a salir elegido era alguien que hubiera estado implicado en el atentado a la AMIA. Y bingo, desgraciadamente teníamos razón. Este señor no es ningún moderado, es alguien que mata y sonríe. Y eso es lo que tiene de moderado en la vida. Era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní cuando se gestó la idea y se organizó la idea del atentado contra la AMIA, que reiteramos no es un atentado anti-israelí ni antisionista, es un atentado antisemita contra judíos argentinos y de paso contra el resto de argentinos, los que pasaban por ahí. Y este país ha firmado un memorándum, un acuerdo con Irán para que se juzgue y se interrogue a las personas acusadas en Irán, en Teherán mismo, donde el fiscal que lleva el caso tiene una orden de captura de la Interpol. No sé exactamente lo que va a hacer, tampoco se entiende muy bien qué va a hacer ahora la presidenta argentina cuando tenga que encontrarse con un presidente iraní, darle la mano, saludarlo o directamente escupirlo, porque este señor ha maquinado un atentado terrorista contra sus ciudadanos. ¿Qué va a hacer ahora Argentina? ¿Qué va a hacer ahora Irán? Y más cuando ya se sabe no solamente eso, sino que Rouhani es de los que estaban en el comité de recepción cuando venían las inspecciones nucleares y hoy en día va diciendo, fardando por ahí de que qué tontos que son los de las comisiones de inspecciones nucleares, que les hice tragar el cuento de que aquí estábamos fabricando electricidad.
Seguimos. La alta representante de la política exterior y seguridad común de la Unión Europea, Catherine Ashton, llegó para una visita de 24 horas a Israel y Palestina. Llegó ayer. Se entrevistó con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con su primer ministro Rami Abdallah, además de con la ministra de Justicia y jefa de negociaciones israelí Tzipi Livni. Hoy tiene previsto hacerlo con el primer ministro Benjamin Netanyahu y desplazarse a la Franja de Gaza. Bueno, esto es un vuelo relámpago. Tiene toda la pinta de que no va a ninguna parte, que simplemente va detrás a la estela de lo que hace John Kerry para que Europa no quede demasiado mal parada, aunque ya sabemos que Europa no está parada en ninguna parte. Y seguimos. Cerca de un centenar de personas protestaron en Tel Aviv contra la decisión del gobierno israelí de exportar el 40% del gas natural que se produzca, una cifra anunciada esta semana por Netanyahu y que es inferior al 53% recomendado por un gabinete de ministros el año pasado. Según algunas estimaciones, vendiendo el 40%, el resto del gas que no se exporte abastecerá suficiente a Israel durante 25 años. El premier señaló: tenemos que crear un equilibrio entre la necesidad de gas natural para generar electricidad y la necesidad de hacer dinero. Dentro de 20 años recibiremos 60.000 millones de dólares de las exportaciones. Es mucho dinero. Y agregó: quisiera comenzar a exportar gas para reducir la carga económica. Los manifestantes, sin embargo, insisten en que se debe destinar la mayor cantidad de gas posible para uso interno. Instamos al país a no exportar nada de gas durante los próximos 5 años hasta que podamos presentar un plan responsable de energía, declaró uno de los manifestantes y agregó: ¿qué pasará dentro de 20 años? Nos quedaremos sin gas, nos veremos obligados a importar a 6 veces el costo, perderemos millones. Según un directivo del Foro de Energía de Israel, las ganancias de las exportaciones llegarán solo dentro de 10 a 15 años. Bueno, aquí esto es como cuando en la familia se dice: ¿qué hacemos? ¿Ahorramos o lo gastamos? Pues los más mayores siempre dicen ahorrar, 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 no hay que gastar. Y en cambio Netanyahu, que es un poco más joven políticamente hablando, más dice: vamos a vender y con eso solucionamos el déficit que estamos teniendo, porque estamos afrontando una crisis que, aunque no sea nuestra, pues algo nos está afectando. Así que ese es el tema. Y eso que Netanyahu bajó, la comisión el año pasado había recomendado exportar el 53%, porque Israel, en las necesidades que tiene de gas natural o de fabricación de energía no son tan grandes. Es un país relativamente pequeño donde la mayoría de las industrias son de alta tecnología. No hay fábricas de acero y no hay talleres de siderurgia o no sé qué que lleven grandes necesidades energéticas. Alguien planteó de que justamente podría ser que a raíz de energía barata se instalasen este tipo de industrias, o que podría solucionarse otro tipo de déficit dentro de la cadena industrial israelí. De todas maneras, Jordi, eran un centenar de personas los que protestan, y eso en Israel es lo más natural del mundo. O sea, también si vas a decir yogur gratis para todos, por lo menos van a haber 100 que van a estar en contra. Terminamos con esta noticia. El Centro Simón Wiesenthal condenó la agresión verbal antisemita de la gobernadora de la provincia de Panamá, Omaira Correa, contra la periodista Flor Mizrahi Ángel, a quien llamó la judiita de la Gestapo. La agresión tuvo lugar en un programa de radio cuando la política, que también es periodista, reaccionó frente a un artículo crítico contra el gobierno escrito por la periodista judía, publicado un día antes en el diario La Prensa. El organismo informó que envió una carta al presidente del Parlamento Latino, o Parlatino, el diputado panameño Elías Castillo, en la que solicita que denuncie este incidente como una violación a la declaración contra el antisemitismo iniciada por nuestro centro y adoptada por el Parlatino durante su 27ª asamblea en diciembre de 2011. Siendo Panamá su sede, el Parlamento Latinoamericano no puede permanecer indiferente ante una violación local de sus principios fundamentales y de una directiva reciente. Y añadió: los comentarios de la gobernadora ofenden la memoria de judíos y de otras víctimas de la Gestapo nazi y lesionan a Panamá, un tradicional y leal amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Pues poco puedo agregar a lo que dice esta carta, que resume en sí todo
todo el contenido, porque realmente asombra que en un país como Panamá pase esto, porque yo he estado alguna vez y te llama la atención, por ejemplo, que la carretera principal atraviesa Panama City se llama Estado de Israel, cosa que en otros países latinoamericanos no suele ser habitual. Es un país amigo de los judíos, un país amigo de Israel. Y bueno, lo que pasa es que siempre el enano antisemita puede aflorar en cualquier momento, y esta señora, por cuestiones políticas, que tiene todo el derecho a criticar a otra periodista o el artículo, lo que no está bien, señora Omaira Correa, es esto de la judita de la Gestapo. Esto suena muy mal y vamos a apoyar por eso la iniciativa del Centro Simón Wiesenthal para que le llamen a la atención en el Parlatino. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Terminamos aquí las noticias de la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo vuelvo a verte el martes. Eso es, ya el martes volvemos al formato habitual, pero esperen, que todavía no hemos terminado. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Y todavía quedaba más, no me estaba despidiendo de los oyentes porque queda Raquel. Hola, Raquel. Las noticias culturales, hola Jordi. Claro. Bueno, a ver, vamos, ¿con qué terminamos la semana? Terminamos la semana proponiéndoles que estudien a nuestros oyentes Bien, o que bien. acudan a conferencias interesantes. El saber no ocupa lugar. Exacto, que diría el clásico. Bueno, el Museo Sefardí de Toledo, que está muchas veces presente en esta agenda cultural, como no podía ser de otra manera, junto a la Asociación de Amigos del Museo y con la colaboración de diversas entidades culturales, organiza la 23ª edición del curso de cultura hispano-judía y sefardí que se celebrará en Toledo del 1 al 3 de julio, o sea, ya muy prontito. En esta ocasión se tratará la crisis del siglo XIV, los judíos y otras crisis de la historia de España, y las ponencias están contextualizadas en la figura del rey Pedro I de Castilla, el contexto sociopolítico y económico en el que vivían las familias judías de esta época y su comparativa con la situación actual y, como no, el problema converso, entre otros temas. Uh-huh. Estoy leyéndolo y me estoy acordando de nuestro colaborador de la tesis Sefarad, Óscar Monterreal, que seguro que asiste y que le va a encantar porque es un poco los temas que él estudia en su tesis. Seguro que a alguno de ustedes también les resulta interesante. Además, siglo XIV, estamos muy cerquita ya del momento en el que se hace oficial la expulsión, aunque me imagino que ya en el XIV habría mucha tensión en el ambiente. Seguro que sí. Bueno, si quieren más información sobre el proceso de matrícula o sobre las ponencias, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: amigosmuseosefardí@yahoo.es. Es muy fácil. Bueno, pues en verano siempre afloran estos cursos y es una manera muy interesante de formarse y, bueno, todos aquellos amantes, tanto académicos como aficionados a este periodo de la historia de España, pues... Yo asistí a uno de estos cursos, Jordi, hace ya algunos años y la verdad es que es muy interesante por las ponencias y también porque es un punto de encuentro entre gente con los mismos intereses, ¿no? Claro. Entonces, este es muy recomendable. Claro, todos estos amantes de este periodo de la historia, como digo, y de la cultura sefardí en España, en un periodo impresionante, vamos, yo me lo imagino, el siglo XIV debió ser aquello, una cosa impresionante. Bueno, Raquel, ¿por dónde seguimos? Pues estábamos en Toledo, en el Museo Sefardí, y ahora nos vamos a Barcelona, porque, y te va a sonar, y seguro que a nuestros oyentes también, la muestra Y continúo viendo sus rostros. Ah, sí, claro. Recuerda en el Museo de Historia de Cataluña la vida cotidiana de la comunidad judía desde el siglo XIX hasta la Shoah en Polonia. Esta muestra se pudo disfrutar, se pudo ver en Madrid, en el Centro Sefarad Israel, y ahora se presenta en este Museo de Historia de Cataluña. Ya saben que esta exposición, esta muestra es una iniciativa de la Fundación Shalom, que en 1994 hizo un llamamiento pidiendo la donación de fotografías de judíos polacos. La respuesta superó las expectativas y recibieron fotografías desde cualquier punto, desde muchos puntos de Polonia, así como de países como Estados Unidos, Argentina, Israel, Venezuela, Italia, Brasil, de Canadá. En definitiva, la diáspora judía tras el Holocausto. El alma mater del proyecto es Galda Tenzer, que es directora de esta fundación, de la Fundación Shalom, y es cantante, actriz, directora teatral y toda una institución en Polonia.
Entre el centenar de fotografías que se exhiben en el Museo de Historia de Cataluña, destaca, por ejemplo, una de las escasas instantáneas en color del incendio del gueto de Varsovia. Porque, claro, nos imaginamos el gueto de Varsovia en blanco y negro. Imaginamos, no, lo hemos visto. Pero hay una de estas fotografías, se puede ver la destrucción del gueto de Varsovia a manos de los nazis en color. También hay fotos especialmente emotivas, bueno, todas, ¿no? Porque todas nos hablan de vidas y de personas y de hermanos, hermanas, amigos, padres. La verdad es que es una exposición muy, muy bonita, muy interesante, muy emotiva. Bueno, pues hay una foto que aporta Zahava Bromberg desde Tel Aviv y es una miniatura que ella cuenta, según explica en una carta, que su madre consiguió esconder en 2 ocasiones de los controles del doctor Josef Mengele en el campo de exterminio de Auschwitz. Una vez lo hizo bajo la lengua y otra pegada con esparadrapo a uno de sus talones cuando tenía 14 años. Y cuando ya sus padres y sus hermanos habían sido fusilados por los nazis al ser hallados en un bosque como partisanos, o permanecían allí escondidos. Es una foto de la familia de esta donante de Tel Aviv y seguramente el único testimonio que pudo conservar su madre de su vida anterior en Polonia antes de sobrevivir a Auschwitz. Bueno, el recorrido de la exposición se inicia con escenas cotidianas que evocan la vida, la cultura y el trabajo de los judíos polacos para después ir acercándose a ese momento terrible de la Shoah. Estas fotos han sido custodiadas o como recuerdos muy preciados, por ejemplo, por vecinos que sí que recordaban a esas familias judías y las guardaron con cariño, o se han encontrado en los sitios más insospechados, estas fotos que siempre hay por casa y que no les das importancia, hasta que la Fundación Shalom pidió que se recopilaran y que se mostraran en esta interesante exposición que ahora podemos disfrutar en el Museo de Historia de Cataluña. Bueno, pues un recuerdo a esa riquísima vida judía en Polonia. La verdad que la vida judía en Polonia era fascinante, además de una riqueza, alucinante y bueno, pues quizá no hace sino ver con quizá más todavía la enorme tragedia, ¿no? Que supuso pues el aniquilamiento total de esa cultura, de esa vida judía tan viva y tan fascinante, que bueno, quedó hecha cenizas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esta exposición y su recuerdo. Jordi, y seguimos en Barcelona, pero cambiamos de museo. Nos vamos al Museo de Arte Contemporáneo. Arte Contemporáneo. Para recordarles a nuestros oyentes que ya quedan muy pocos días para que disfruten de la obra de Lorenz Weiner en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Hasta el día 25 está una exposición de este artista, que es uno de los más influyentes en estos momentos y que cuenta con una producción propia, muy amplia, que incluye una gran variedad de materiales, desde objetos tangibles a trabajos sonoros o proyecciones. La exposición de Weiner en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, recibe el título de Escrito en el viento y se centra sobre todo en sus dibujos para ofrecer una perspectiva íntima de los intereses y obsesiones del artista. Este artista que nació el 10 de febrero de 1942 en el barrio del Bronx, en el seno de una familia judía. Y bueno, incluye viñetas gráficas, cuadernos, notas y bocetos realizados durante más de 50 años. Así que nos ofrece una perspectiva global de la obra de Weiner. Una exposición de esas que, como les decíamos siempre, no se deberían perder. Arte conceptual, ¿no? El de Weiner. Y bueno, pues es ahí el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí. ¿Algún libro para terminar, Raquel? Muy bien, por supuesto. Nuestra recomendación literaria de los viernes. En este caso, les animamos a leer El prestamista de Edward Louis Ballant, un libro editado por Libros del Asteroide, como siempre con su cuidada edición y su interés y su esfuerzo por traer a autores que no son siempre reconocidos o lo suficientemente conocidos en nuestro país. Casi nadie conoce a Edward Louis Ballant, más allá de los bibliófilos y expertos, pero es uno de los autores más importantes de la brillante generación de escritores judeoamericanos de posguerra, entre los que se encuentran Saul Bellow, Norman Mailer, Bernard Malamud y Philip Roth.
En esta novela, El prestamista, el protagonista es Sol Nasserman, un inmigrante polaco superviviente de los campos de concentración que regenta una casa de empeños en Haarlem a finales de los años 50. Sin ganas de vivir ni simpatía por ninguno de los que lo rodean, los recuerdos de su paso por los campos siguen torturándole. Sin embargo, una serie de circunstancias inesperadas le obligarán a salir de su apatía. Vamos a hablar con el editor y prologuista del libro en un marcapáginas, pero les animamos a que lo lean justo antes de que emitamos esta entrevista. Por cierto, este libro, Jordi, tuvo una adaptación al cine bajo el mismo título, El prestamista, en 1964. Rob Steiger interpretó el papel del protagonista, por lo que ganó un Oso de Plata en el Festival de Berlín de ese mismo año. Y ayer, precisamente, hablando con Concha Díaz Berzosa, ya saben, nuestra experta en antisemitismo y SOA, una de las colaboradoras de SOA con letra de mujer y de otros tantos marcapáginas, me comentó que recordaba la película y que era muy, muy buena. Así que seguramente el libro será mejor, ¿no? Como siempre decimos. Claro, El prestamista, pues. Bueno, Shabbat Shalom, Raquel. Shabbat Shalom. Ya nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Hasta entonces.